Hola gente, ¿cómo andan? Seguimos acá en Tailandia y hoy estamos en Surat Thani. En principio vinimos a esta ciudad por un solo día. Vinimos a conocerles mucha la gente que viene acá, pero solo de paso. La gente que por ahí viene a conectar Bangkok con Phuket. No hay trenes directos a Phuket, entonces mucha gente para acá y sigue camino. Algunos se quedan por algunas horas. Y también es el lugar dentro de la tierra, por así decirlo, en Tailandia, que conecta con la isla de Koh Samui. Así que mucha gente que quiere ir a la isla viene acá, se toma un ferry y se va. Sin embargo, hay gente que dice que este lugar tiene varias cosas que ofrecer al turismo. Entonces nosotros decimos quedarnos un día. Hello, how are you, sir? Good. How are you doing today? Good? Good? Yeah. Ahí lo que les decía en otro de los videos, la gente tailandesa siempre muy amable, sonriendo, la verdad que es el país de las sonrisas. Acá, uy, a ver si pudieron ver esa ratita inspeccionando por ahí. No creo que la hayan visto ahí, si la ven. ¿Quiere salir o no quiere salir? A ver si nos quedamos ahí un segundito, si la vemos. Así que me parece que acá no va a ser el lugar para comer, ya que nos encontramos con un maestro Splinter de las tortugas ninja. Así que si tenemos ratitas, vamos a seguir. Bueno gente, ahora sí, después de casi 3 kilómetros de caminata, se largó un poco más fuerte la lluvia, así que nos metimos en un lugar techado y justo enfrente encontramos un lugar para comer, así que ahora les voy a estar mostrando qué es lo que vamos a comer acá en Tailandia. Ahí nos está preparando nuestra comida, ahí ya está nuestro pad thai listo, lo probamos en Ayutthaya, me pareció buenísimo, comida típica tailandesa, así que ahora vinimos a probarlo acá, tenemos que lo terminar de preparar. Bueno, llegó el momento de probar nuestro pad thai. Este tiene pedazos blancos largos que el otro no tenía, así que no sé si en algunos lugares lo hacen diferente, pero siempre el tofu, siempre el pepino, siempre el maní es clásico. Ahora vamos a probarlo así. Está muy caliente. A ver. Más dulce que el otro que probamos, dulzón, no tiene nada agregado, ni tiene salsa de soja, nada, están los condimentos, pero muy rico. Bueno gente, ahora sí comimos, vamos a seguir viaje, riquísimo nuestra comida. Bye bye sir, bye bye Kapu Kap. Bueno, ahí comimos, la verdad es que riquísimo, nos comimos 2 pad thai con 2 gaseosas por 110 bahts. Por menos de $3, incluso nos sobró para la noche, así que nada, muy barato, sinceramente lo que comemos hasta ahora de lo más rico acá en Tailandia, y como les digo, bien abundante, no lo llegamos a terminar, con las 2 gaseosas, la verdad que la atención buenísima, acá en plena calle, es el lugar donde ahí casi nos lleva puesto uno de los tuk-tuk, así que nada. Ya comimos, vamos a ir un poco caminando, vamos a ir caminando un poco, pero la verdad que estamos bastante cansados, fuimos el tren nocturno y bueno, probablemente hoy volvamos temprano a descansar un poco, ver un poco de tele. Así que vamos a cortar acá, vemos qué encontramos en esta ciudad y ya después seguiremos recorriendo las calles de Tailandia. Así que nada, los espero en el próximo video, gracias por mirar suscríbanse y nos vemos la próxima. Chao, chao.